Eguerdión guztioi. Como cada día, paso a trasladarles los datos de ayer, 11 de junio. En este día se hicieron en total 4.286 pruebas, 3.267 fueron PCRs y 1.019 pruebas serológicas o test rápidos. El número de nuevos contagios detectados por PCR es de 8, todos ellos en Vizcaya. Ayer se sumaron 3 fallecimientos más y en cuanto a la situación de los hospitales, el número de personas en UCI no ha tenido variaciones, siguen siendo 18 personas. En cuanto a la situación de los focos detectados, los datos son los siguientes. En el caso del Hospital Universitario de Basurto, se han realizado en total 1.109 pruebas PCR. De estas tenemos el resultado, se están realizando en este momento más. 837 correspondientes a profesionales, 156 a pacientes y 116 a visitas o a contactos estrechos. Según los resultados de última hora, los positivos ligados a este foco ascienden a 32 personas, 3 más que en el día de ayer. En concreto, hablamos de 12 profesionales, 12 pacientes y 8 visitas o contactos estrechos han dado positivo. El resto de las pruebas, de todas estas que hemos realizado, han sido negativas. Por lo tanto, la estrecha vigilancia que se está realizando en Basurto está permitiendo, en principio, controlar la situación. Hay nuevos casos, sí, pero se localizan gracias a un cribado precoz y estamos tomando las medidas de aislamiento y seguimiento adecuadas. En cualquier caso, tenemos que ser muy prudentes y esperar a ver qué sucede en los próximos días. Beraz, Basurtun egiten ari den zaintza estuari esker, egoera kontrolatu dela dirudi. Nolanahi ere, oso prudenteak izan behar dugu eta hurrengo egunetan zer gertatuko den ikusi. La situación en el Hospital Universitario de Araba, Txagorritxu, se ha estabilizado, ya que no se han registrado nuevos contagios. Hasta la fecha se han hecho 134 PCRs a contactos estrechos, pacientes y profesionales de los que tenemos resultados. El resultado sigue siendo el mismo que ayer. En total, se han detectado 7 positivos. 3 han sido en pacientes, 1 en profesionales y 3 visitas o contactos estrechos. Estos son los datos y quiero poner en valor la extraordinaria actividad que se está realizando desde la red de vigilancia y seguimiento del Departamento de Salud y de Osakidetza. Venimos de un escenario, como ven, en el que va mejorando la situación. Ayer se detectaron 8 nuevos PCRs exclusivamente en el territorio de Vizcaya y 3 relacionados con el brote ya conocido y detectado por este cribado de detección precoz. Como ven, la tendencia es buena. Es el momento de la vigilancia estrecha y así lo estamos haciendo. Sabemos que pueden darse nuevos focos de infección como consecuencia de la progresiva vuelta a la normalidad de la sociedad y del sistema sanitario. Pero estamos preparados para una identificación precoz, para tomar las medidas oportunas y evitar la propagación. Se ha actuado con rapidez, haciendo una labor meticulosa para identificar cada contacto estrecho de los casos positivos. Deseo trasladar un mensaje de tranquilidad a la población, que debe confiar en el trabajo que están realizando en este momento profesionales de salud pública, de prevención y salud laboral de los hospitales. Al mismo tiempo,
No me voy a cansar en insistir en la importancia de cumplir las medidas de seguridad. Cuantos más pasos vamos dando hacia la normalidad, cuanta más actividad social tengamos, más importante es seguir las recomendaciones en las que insistimos un día sí y otro también. El distanciamiento y el uso correcto de la mascarilla es fundamental. De nuestra actividad hoy puede depender que podamos seguir avanzando y seguir recuperando la total normalidad, que es lo que todos anhelamos, siempre con medidas como las que he señalado. A día de hoy, nadie es capaz de adivinar los futuros escenarios, pero sí está en nuestras manos estar preparados para estos. Esa es nuestra responsabilidad y nuestra prioridad. Zenbat eta urrats gehiago eman normaltasunerantz, orduan eta garrantzitsuagoa da gomendioak jarraitzea. Maskara erabiltzea funtsezkoa da. Guztion esku dago aurrera egiten jarraitzea. Por mi parte, esto es todo. Quedo a su disposición para las posibles preguntas. Eskerrik asko. Sí, consejera, ¿por qué se ha cerrado el área de partos de Basurto? El área de partos de Basurto se ha cerrado porque hemos comenzado a hacer un cribado a los 5 días de que estén las personas ingresadas en este hospital y también de forma previa a intervenciones, y hemos detectado a una persona ingresada en este área que dio negativa hace 5 días y tenemos que había estado en habitación individual y que nos ha parecido que, aunque una de las posibilidades que creemos más posibles es que hubiera ingresado con una PCR negativa en 7 días previos negativa, es que pudiera estar en lo que hemos mencionado como periodo ventana, nos ha parecido que era imprescindible descartar otras opciones y, por lo tanto, se han tomado muestras a todas las personas que están ingresadas en esa unidad, a todos los profesionales que trabajan en esa unidad, y hay una medida cautelar preventiva que es, hasta que no tengamos descartada la posibilidad de transmisión dentro de ese área, evitar que lleguen nuevos pacientes. Entonces, ¿no ha dado positivo esa enferma, esa ingresada? ¿Perdone? ¿Esa persona no tiene un positivo confirmado entonces? Sí, tiene un positivo, ese ha sido el motivo. Esta persona ingresó hace, hoy creo que cumple 7 días. En la fecha de ingreso tuvo una PCR negativa. Estamos haciendo en todo el hospital, a los 5 días de ingreso o a las personas que llevan más de 5 o 7 días, una PCR a todas las personas hospitalizadas. Creo que lo dije en los días anteriores, que iba a ser una medida de valorar el conjunto del hospital, que se iba a extender a otros centros, pero ya en concreto hemos comenzado en este hospital. Además, esta persona iba a ser sometida a un procedimiento y se le ha realizado una PCR ayer. Al identificar esa PCR positiva, aunque, ya le digo, con un tiempo de estancia hospitalaria muy corto, nos ha parecido que debíamos excluir el que pudiera haber otras personas entre profesionales o pacientes infectadas. Y es lo que se está haciendo a lo largo de esta mañana. Ya le digo que lo que me están hablando es algo que ocurrió ayer a la tarde. Pero inmediatamente, al saber que había un caso positivo y ser una actividad que no puede trasladarse a otra área del hospital y que, vamos a decir, nos parece también imprescindible actuar con seguridad. Y la actuación inmediata fue empezar a realizar el cribado de los casos sin contactos, ampliando. Ya estaban los profesionales previsto realizar, porque a todos los profesionales de Basurto se le va a realizar,
pero se ha priorizado hoy a la mañana a las personas de esta unidad, a los profesionales y a todos los pacientes de esa planta. Y simultáneamente evitar que lleguen nuevos pacientes. Sí, consejera, en relación a este asunto, entiendo que una intervención programada en una unidad de partos es un parto. No sé si se están haciendo pruebas también a los bebés y si en ese caso hay algún positivo entre los pequeños. En este momento no tenemos pruebas en nadie adicional. Y le cuesta uno de los últimos positivos en Basurto que haya salido del País Vasco, haya vuelto contagiado y que tuvo alrededor de 19 visitas en Basurto, y si están ustedes mirando a esas visitas. Nos consta que estamos revisando todas las personas que han estado en el hospital o hayan en concreto aspectos tan definidos como me dice usted, si viajó alguien fuera, entró, no le puedo decir. Lo que sí es cierto es que hemos identificado las visitas que se han realizado. Esta era una planta donde había cuidados paliativos, personas al final de la vida, y por lo tanto los contactos estrechos entre visitantes y personas que están falleciendo, pues en ocasiones son, vamos a decir, más comunes que en otras situaciones. ¿Cuántas personas estamos hablando más o menos? Es decir, que esto es algo que hace Casos y Contactos, ha pedido la relación de personas que han tenido algún contacto con ella y se les está a todos se les ha realizado la PCR y a todos se les está, si han sido contactos estrechos, pidiendo un aislamiento. Esta mujer no tiene relación con el otro foco de Basurto, es otro pabellón, no está entre esos 3 casos nuevos que hay desde ayer a hoy. A ver, no. Este es un caso, como le digo, que ha estado, si conoce un poco cómo es Basurto, son pabellones que están separados, no sé si pueden ser 300 metros o 500, que están con entradas independientes. Habitualmente, además, el personal de maternidad es un personal muy específico, así como le puedo decir que puede haber una rotación entre personal que trabaje en medicina interna y digestivo o neumología. Habitualmente el personal de las áreas de maternidad pues son matronas, son puericultoras. Le quiero decir que es muy específico, con un área de entrada muy específica, pero le quiero decir que es algo que estamos realizando hoy a la mañana. Estamos realizando también a sus familiares allegados y contactos estrechos para poder identificar de dónde ha venido el foco. Inicialmente no lo relacionamos con el foco de Revilla porque no hemos encontrado ninguna conexión. Le quiero decir que ni los ascensores son similares, ni las... ¿Me entiende? Le quiero decir que si identificáramos un caso en Revilla Segunda, pues quizá, ¿no? O que ha habido un profesional que ha podido ir o ha tenido en esta movilidad de turnos o en un momento que hay una urgencia, a veces de una planta a otra se pide refuerzo. Pero este caso, ya le digo, está totalmente separado y además es un área muy específica. Pero también, insisto, la hipótesis de qué ha podido ocurrir, de momento, no la tenemos cerrada y en eso trabajamos. Ha trascendido también otro caso, en este caso fuera de los hospitales, en una lonja de jóvenes en Sudupe, caso positivo. ¿Nos puede confirmar que sea así y tiene algún detalle? Sí, bueno, le puedo decir que tenemos un caso positivo de una persona joven, creo que fue en concreto hace 48 horas el positivo, o sea, es del día anterior. Al realizar los casos y contactos se identificó que era una persona con una vida social alta y que había tenido en concreto en torno a 22 contactos estrechos. Le puedo decir que están ya los 20 localizados, tenemos el resultado de 18 que han sido negativos y a lo largo de la mañana de hoy también se ha identificado a los otros jóvenes, se les va a hacer
Y quiero recordar que estas personas deben mantenerse en un aislamiento al ser contactos estrechos y que esto es lo que... Pero de momento no hay foco. Quiero decir que es cierto que tenemos un joven que sí que ha tenido una actividad social y hemos realizado ya y tenemos el resultado de 18 y a lo largo de la mañana de varios jóvenes más. Pero de momento todos negativos. Ha hablado de 3 fallecimientos. ¿Me puede confirmar si es en el hospital de Basurto y si son de las últimas 24 horas? En concreto no le puedo decir. Le puedo decir que relacionado con los focos no hemos tenido fallecimientos en las últimas 24 horas. ¿Y podría actualizar los datos de personas hospitalizadas por este foco de Basurto? En este momento lo pueden ver en las... y les podemos pasar así. En concreto no sé que ha habido algún alta, pero no le puedo decir exactamente, porque a lo largo de esta mañana se está haciendo el pase de visita, la valoración y también se está realizando un seguimiento de los casos positivos, que igual alguno puede necesitar ingreso. Respecto a ese caso sospechoso que ha aparecido en el Colegio de Jesuitas de Donostia, ¿se confirma si es negativo o positivo? ¿Se puede decir? Es negativo. Ese caso es negativo. ¿Se va a reabrir el colegio? Habiendo un caso negativo, realmente le quiero decir que tiene que haber normalidad absoluta. El caso no ha llegado a confirmarse y tenemos ya el resultado. Sí, el consejero Revilla, el presidente Revilla, esta mañana en una emisora de radio ha planteado la fecha del 19 de junio como una fecha factible para el tránsito con su comunidad, con Cantabria. No sé si el Gobierno vasco está con este mismo calendario. Bueno, prefiero no hacer valoraciones de las declaraciones de otros presidentes, pero sí le puedo decir que desde el primer momento nosotros dijimos que íbamos a ir valorando la situación día a día y que nos habíamos puesto una fecha posible de valoración del próximo lunes. Y así lo haremos y así seguiremos haciendo en cada momento, valorando nuevos casos, tendencias y cómo es la situación en Euskadi. Como ven, también la situación, estamos en un momento que puede cambiar, como detectamos a lo largo de la semana, por la aparición de un foco, pero que son focos controlados que nos están permitiendo hasta este momento evitar una transmisión comunitaria y la aparición de casos. Por lo tanto, Euskadi estamos de nuevo en una situación satisfactoria y satisfechos además de nuestra actuación. Bueno, eskerrik asko.